Con su venia, diputado presidente. Adelante, por favor. Señor secretario, doctor Rogelio Ramírez de la O y colaboradores, sean ustedes bienvenidos. Compañeras y compañeros legisladores, ante las múltiples contingencias globales, en particular la sanitaria de la COVID-19 y la guerra Rusia-Ucrania, los precios de ciertos insumos se han disparado peligrosamente para el control económico del país. Estas fluctuaciones han generado efectos inflacionarios en México y en el mundo, lo que llevó al gobierno a reaccionar con medidas extraordinarias para mitigar y contener los aumentos en los precios de la canasta básica y proteger la economía de las familias. Durante la primera quincena de septiembre, el Índice Nacional de Precios al Consumidor incrementó 0.41%. Lo anterior da una inflación anual de 8.76%, generada por factores como las colegiaturas de nivel preescolar y primaria, que durante los últimos 15 días han aumentado 5 y 4.1% respectivamente. El índice subyacente también subió 0.44% para llegar a 8.27% anual, generado por las inscripciones escolares, así como las bebidas y el tabaco. Ante ese escenario, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ha puesto en marcha el paquete contra la inflación y la carestía. Dicho paquete es un acuerdo entre el Gobierno de México, productores, distribuidores y comerciantes del sector privado, que tiene como objetivo principal garantizar precios justos en los productos de la canasta básica. Gracias a estas medidas inteligentes, sensibles y oportunas, los productos de la canasta básica han tenido incrementos inferiores a los previstos por el índice de precios. México se ha distinguido por tener una de las menores tasas de inflación anual. De hecho, por debajo del promedio de los países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos. Sin embargo, aún con la implementación del paquete contra la inflación y la carestía, hay quienes consideran que la medida no ha sido suficiente para mitigar el incremento generalizado. Por ello, señor secretario, le formulo las siguientes preguntas. Primera, ¿cuál es el motivo por el cual no cesa la inflación en México? Segunda, ¿cuáles son los objetivos en los que se sustenta el paquete contra la inflación y la carestía y cómo se complementa con las medidas de política monetaria que ha implementado el Banco de México? Tercera, ¿qué recursos presupuestarios se han considerado para la instrumentación del paquete contra la inflación y la carestía? Cuarta, ¿cuáles han sido las medidas más importantes detonadas a partir de la aplicación de ese paquete? Le pediría al señor diputado si pudiera concluir. Diputado presidente. Gracias. Quinta, ¿qué ventajas considera que tiene el paquete contra la inflación y la carestía en comparación con las medidas implementadas en otros países? Además, concluyo, diputado presidente. Gracias. Además, soy de la opinión, señor secretario, que México está viviendo en este momento histórico y político una oportunidad exclusiva para incrementar y fortalecer las herramientas tributarias en materia recaudatoria y cobranza del gobierno local. Le pediría, por favor, señor concluyo, diputado presidente. Hago esta reflexión para su análisis y estudio, señor secretario. Por sus respuestas, muchas gracias. Gracias, señor diputado, por su intervención. Tiene la palabra y la tribuna el señor secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O. Adelante, señor secretario. Gracias, señor presidente. El PASIC nació como una respuesta después de que ya habíamos visto que la inflación golpeó por el lado de los alimentos.
La inflación no había golpeado por el lado de la energía, porque en la energía ya teníamos un paquete y una estrategia, y este se fundó desde 2018, cuando el presidente López Obrador tomó posesión, y como ustedes saben, fijó una regla de que la inflación no aumentaría, de que la gasolina no aumentaría más que la tasa de inflación. Esto implicaba rehusar el uso de gasolinazos, o sea, aumentos abruptos, porque se identificó que la gasolina es un propulsor de inflación por todos los efectos secundarios que tiene. El PASIC entonces respondió a la realidad de que si bien la inflación de combustibles había sido más o menos neutralizada, estaba aumentando menos de 1% cuando el PASIC inició en el año. Sin embargo, la inflación de alimentos estaba rebasando el dígito y ubicándose alrededor del 12%. Eso implica que, independientemente de que el gobierno esté utilizando un neutralizador presupuestal para cancelar el impacto del aumento de gasolina, sin embargo, de todas maneras los hogares están resintiendo el aumento de inflación. Y por eso es que recurrimos al PASIC, iniciando con una canasta de 24 productos, que es la canasta básica, definida así por la Procuraduría Federal del Consumidor, que constituyen 24 productos. En esa canasta, como se mencionó aquí, hay un rango de variación según las tiendas de autoservicio entre 1,000 pesos y 1,120 pesos. En ese rango está el precio de la canasta PASIC, con 24 presentaciones de productos, que son las que determinan los participantes que se responsabilizan de esos productos. Está estable desde el 4 de mayo, cuando inició el PASIC. Ahora vemos que la canasta se estabilizó, pero es una canasta estrecha. La inflación de alimentos sigue subiendo porque tenemos los impactos de precios, no solamente en todos los genéricos de alimentos, sino porque la canasta PASIC solamente concentra las presentaciones sobre las que nos centramos en la negociación con las empresas. Esta negociación la estamos ahora ampliando, estamos hablando con las empresas para ver cómo definimos la mezcla de acciones, pero lo que les puedo decir es que el primer aproximación a la inflación vía PASIC fue exitoso al estabilizar el precio de esa canasta, pero también fue exitoso porque demostró que el uso de recurso presupuestal, que son 574,000 millones de pesos, de los cuales el grueso es el subsidio a la gasolina por la vía del uso del IEPS de gasolina, es la parte fuerte, que son 430,000 millones de pesos. Esto nos resultó en una inflación de 3.6 puntos porcentuales menos de lo que hubiera sido si la gasolina subiera con la inercia natural que tiene. Esto nos ahorró 100,000 millones de pesos en el costo financiero de la deuda, lo que estábamos hablando hace rato, pero también nos está ahorrando el costo financiero de la deuda privada, que es mucho mayor a la deuda pública cuando está ligada a la tasa de interés. Y también nos está reflejando en un aumento del salario mínimo real, que de otra forma habría caído 5.6%, y con esa caída el consumo se habría desplomado. Entonces, por lo tanto, esos recursos presupuestales se pagaron por sí mismos al evitar la caída del consumo privado y del Producto Interno Bruto. Gracias. Muchas gracias, señor secretario. Ahora tiene
la palabra la diputada Marta Alicia Arriola Martínez para formular su réplica hasta por 3 minutos. Adelante, diputada Arriola. Buenas tardes. Con el permiso de la presidencia. Adelante, por favor. Señor secretario, doctor Rogelio Ramírez de la O, agradecemos su presencia y la de su equipo. Compañeros y compañeras diputadas, muy buenas tardes. En el Grupo Parlamentario de Morena queremos felicitar a usted y a todo el personal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a su cargo, señor secretario, por su impecable desempeño. Muchas felicidades. Es de admirar que a pesar de los estragos provocados por la pandemia y las tensiones económicas y militares internacionales, nuestro país refleja solidez. En México, durante muchos años, la palanca de desarrollo provenía de la explotación de hidrocarburos. Esto permitió obtener ingresos excedentes. Sin embargo, debido a la corrupción que imperó durante los gobiernos neoliberales, nunca se vieron invertidos en proyectos de infraestructura que beneficiaran a las y los mexicanos. Aunado a lo anterior, los actuales cuellos de botella en las cadenas de suministro y el conflicto entre Rusia y Ucrania impactaron seriamente a los precios de los energéticos. En países como Turquía se ha experimentado una inflación energética de casi el 140% y el promedio de los países de la OCDE han presentado una inflación energética de un 35%. En este sentido, el Gobierno de México está tomando las medidas necesarias y oportunas para contener los efectos de la inflación en el poder adquisitivo de nuestras familias mexicanas. De ahí que las y los diputados de la Cuarta Transformación celebramos la decisión de brindar un estímulo fiscal al consumo de gasolina a través del impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS. México es uno de los pocos países que cuenta con un beneficio de esta naturaleza. Sin lugar a duda, esta medida ha sido benéfica, ya que, como usted lo mencionó, señor secretario, recientemente se ha evitado una inflación de doble dígito. Por ello, es del interés del Grupo Parlamentario de Morena entender a detalle el costo de esta medida y los beneficios obtenidos. Por lo que le solicito respetuosamente, señor secretario, pueda contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo se compensa una menor recaudación derivada del estímulo fiscal al consumo de gasolina a través del impuesto especial a la producción y servicios? Y la segunda, ¿qué beneficios tangibles ha observado Hacienda con la implementación del estímulo fiscal al consumo de gasolina a través del impuesto especial a la producción y servicios? Y por último, señor secretario, agradecer el incremento en términos reales del 9.9% en el gasto federalizado que beneficia a todas las entidades federativas y sobre todo que beneficia a mi querido estado de Durango. Por su respuesta, señor secretario, muchas gracias. Es cuanto.